Ya sabíamos que Pablo González era un espía, que era un agente de la inteligencia militar rusa, pero ahora estamos en condiciones de rellenar muchos huecos en blanco sobre su historia. Conocíamos su obsesión con la oposición a Putin, pero ahora podemos contar los datos que proporcionó y sobre quién, figuras muy importantes. Informaciones sobre infraestructuras clave, algunas militares y en Ucrania, sobre la OTAN y sobre Estados Unidos, y también para quién trabajaba, importante, y cómo se comunicaba con la oficina central. Estos son los secretos del espía Pavel Rutschov. Soy Javier Atar, sí, con esta voz, y hoy es martes, es 8 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. De refugiados desde Ucrania, que se dice pronto, ayer eran 50.000, hoy ya son 100.000, y os voy a girar la cámara para poder enseñaros e ir explicándoos qué es lo que sucede aquí. Este es Pablo González, bajo su careta de periodista freelance español, que le aseguró, por cierto, el apoyo y toda una campaña de la izquierda y de la extrema izquierda cuando fue detenido y encarcelado en Polonia allá por el año 2022. De la política y de la cultura hasta las asociaciones de medios de comunicación. Los periodistas del Mundo que están detrás de esta exclusiva son Esteban Urrestieta. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Y también Xavier Colás. ¿Qué tal, Xavi? Bienvenido. Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. A Pablo González, o Pavel Rutschov, que es su nombre en ruso, dado su origen, lo vimos en medios de comunicación españoles cuando estalló la guerra de Ucrania. Tras su detención en Polonia, la siguiente vez que vimos a González se estaba bajando de la escalerilla de un avión en Moscú. Y a pie de esa escalerilla, pues sí, efectivamente, le estaba esperando Vladimir Putin. González había sido incluido en el mayor canje de prisioneros desde la Guerra Fría y llegaba a Moscú, pues, con muchos otros. Esteban, ¿habéis tenido acceso a decenas y decenas de informes y de documentos que estaban en su poder, en poder de Pablo González, al ser detenido en ese momento, en su ordenador, en su móvil, en su iPad, en sus discos duros? Cuando vimos, como tú bien recordabas, a nada menos que Vladimir Putin recibir a pie de escalerilla a Pablo González, yo creo que todos nos formulamos la misma pregunta. ¿Qué habrá hecho Pablo González para Putin para que el presidente ruso se preste a recibirle a él y a unos pocos más con un ramo de flores como si fuera un gran héroe, ¿no? Bueno, pues lo que hemos revelado en el Mundo durante los últimos días contribuye, al menos en gran parte, a esclarecer esa pregunta. Y uno de los elementos más relevantes y más sorprendentes al mismo tiempo es que Pablo González tenía en su poder informes que había realizado para el GRU, es decir, para la inteligencia militar rusa, sobre Alexei Navalny, que era el gran opositor de Putin que fue asesinado en una prisión de Siberia hace unos meses. Concretamente, Pablo González contribuyó en el espionaje, en la captación de información sobre Navalny, en tanto en cuanto en el año 2017 informó de las direcciones de las clínicas en España y en Suiza donde se le estaba tratando a este opositor de un ataque con veneno que le provocó una importante lesión ocular. Сделать своих одноклассников, одногруппников и сослуживцев миллиардерами. Navalny había sido atacado en Moscú por alguien que le lanzó Zelionka, que es un desinfectante de color así como verdoso, que está muy extendido en Rusia, un ataque típico contra opositores, con una sustancia que es muy difícil de quitar durante días, se te queda esa marca verdosa. Que en 2017 Pablo González recabara este tipo de información encaja pues a la perfección, ¿no?, con toda esta historia y con su cometido. Xavi, recuérdanos por qué era realmente relevante Navalny. Era un hombre muy carismático, pero también capaz de formar equipos de investigación que poco a poco fueron captando la atención. Él, a través de FBK, su plataforma anticorrupción, llegaba muy lejos, porque hablaba de lo que estaba pasando.
supimos que Navalny era un problema para el régimen desde el mismo momento en el que el régimen hacía demasiados esfuerzos para decir que Navalny no era un problema para el régimen. Vladimir Putin siempre se preocupó muchísimo de no mencionar su nombre en público. Solo se atrevió a hacerlo cuando finalmente Navalny había muerto asesinado. Navalny además encarnaba un valor que al gobierno ruso no le interesaba, que era el de la valentía, el de no tener miedo. Y en un país como Rusia, donde no hay discusión política, la manera de contestar a eso no son las palabras, y así fue como contestó el poder, el régimen de Putin, a esa apuesta por no tener miedo, matando a Navalny para demostrar que, en efecto, sí que hay que tener miedo. Años después, Navalny fue intoxicado con Novichok y tras su encarcelamiento murió, como ya sabemos y como ya contamos aquí además, en una prisión en Siberia. El historial que conocemos indica que González pertenece al GRU, al GRU, al Servicio de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas rusas desde al menos el año 2016. Sabemos que, más allá de esa obsesión por la oposición al Kremlin y a los intereses de Rusia, también en otros países, digamos, del mundo postsoviético, informó González a sus superiores sobre estructuras clave de seguridad en Polonia, una central energética, y se infiltró incluso en instalaciones militares ucranianas. Atendía a las principales inquietudes de Rusia, como tú bien dices, a los temas militares, en primer lugar, y en segundo lugar a esa obsesión por los opositores. Pablo González llegó en este sentido a infiltrarse en la casa bielorrusa en Varsovia, sacar fotografías, vídeos e incluso hacerse con la clave Wi-Fi, que bueno, pues puede tener especial relevancia si posteriormente hackers rusos pueden acceder y espiar a través de esa información a los opositores bielorrusos residentes en Polonia. Pero hay otro elemento muy importante, y es que él se infiltra, se cuela, diciendo que iba a hacer un trabajo fin de máster en uno de los campos de entrenamiento militares del ejército ucraniano, junto a la frontera polaca, en la localidad de Lviv, y allí se dedica a entrevistarse con instructores estadounidenses y canadienses, elabora informes y acto seguido los remite a la dirección, al cuartel general de la inteligencia militar rusa. Estas comunicaciones de estos informes están también acreditadas por parte de las autoridades polacas y las llevaba a cabo, según sostiene la justicia de Polonia, a través de chats de videojuegos, de un game center, que es una modalidad pues utilizada por otras tramas criminales que recurren a estos sistemas para no dejar rastro. Hay una cuestión que me parece bastante interesante de todo lo que contáis, de lo que acabas de decir, Esteban, que es la comunicación con la oficina central, que es, digamos, constante. Él va detallando sus pasos, les avisa de que si desean más información sobre un tema determinado, pues se lo hagan saber. Cuenta cómo sus espiados se tragan su leyenda, eso es lo que dice, emplea el vocabulario típico de Moscú, y se llega a jactar incluso de que en determinados actos a los que asiste plantea preguntas punzantes. Y esos actos, como tú bien dices, Javier, eran nada menos que una asamblea de la OTAN, donde él se dedica a reportar y a formular lo que él denominaba preguntas punzantes, pues a los responsables de defensa de países como Georgia. Y en el marco de esa asamblea, pues los responsables militares georgianos confesaron que estaban preocupados por la amenaza rusa, que iban a reforzar su sistema antimisiles, y todos esos datos, todos esos detalles los fue recopilando en informes que acto seguido remitía al espionaje ruso. Una de las actividades preferidas de este hombre, que tenía varias vidas paralelas, era contribuir a la desinformación rusa, a complejizar, con ese verbo, la realidad allá, pues, donde podía, básicamente. Xavi, se da la circunstancia de que tú y yo hablamos aquí, hace justo un mes, de la figura de Pavel Ruzhov, tras su liberación, tras ese canje de prisioneros. Todos estos detalles de la exclusiva que ahora conocemos, que estamos contando, ¿qué es lo que prueban alrededor de su figura?
Bueno, lo que prueba es que los polacos sabían todavía más de lo que nosotros pensábamos. Esta es la primera vez que tenemos acceso a la documentación del caso, o a parte de la documentación del caso. Y ahí se entiende que desde el principio para Polonia Pablo González fuese un perfil muy claro de agente de la inteligencia rusa. Tal vez no un oficial, es decir, no una persona que ha sido formada en las filas del GRU, pero sí un agente, es decir, una persona que cumple determinadas tareas y que es compensado por ellas, y que además que se atiende a unas rutinas que hemos observado precisamente en los detalles de esos materiales. No solo se trata de que estén en ruso, sino de que se refiera a sus jefes como la central o la oficina central, que es precisamente, por cierto, lo que significa GRU, Glavny Upravlenie, que es como departamento central u oficina central. O que a la hora de quedar para hablar online digan: nos vemos a las 5, estaré conectado a las 5 de la tarde, hora de Moscú. Desde las fotos de centrales energéticas ucranianas hasta los perfiles que va trazando de personas de su entorno, como su novia, o militares que va conociendo, etcétera, etcétera. Los documentos nos dan también una idea clara del tipo de información que él hacía. Y cualquier periodista o consumidor de medios de comunicación se da cuenta de que lo que recopilaba Pablo no es exactamente lo que suelen recopilar los periodistas. Pues nosotros los periodistas no comunicamos claves de wifi en nuestras informaciones, no sacamos fotos de habitaciones vacías, o no detallamos direcciones de clínicas. Así que yo diría que sobre todo lo descubierto estos días por esta investigación que ha liderado Esteban rellena muchos espacios en blanco. Habla Xavi de perfiles, Esteban, de perfiles que el espía español de Putin pues elaboraba, ¿no? Llegó a estar en la boda de un oficial del ejército de Estados Unidos en Georgia, en la República de Georgia, y el espionaje a Estados Unidos y a su personal, a quien podría llegar a trabajar para ese país, pues también formaba parte de su cometido. Es otra de las obsesiones de Rusia, es decir, identificar, hacer fichas de todo aquel ciudadano estadounidense en Europa del Este que pudiera tener relación o que pudiera estar reportando información a los servicios secretos americanos. Y en este sentido aparecen en los archivos de Pablo González informes identificando, dando nombres y apellidos y reportando las conversaciones que había tenido con ellos, con ciudadanos americanos, por ejemplo, en Georgia, en Ucrania, y algunos de ellos los identifica claramente como colaboradores de los servicios secretos americanos. Él hacía fichas, perfiles, para que la inteligencia rusa pues tuviera perfectamente localizados a los americanos que estuvieran en su órbita de actuación. No soy un especialista en elecciones y demás. Para mí cumplió con unos estándares democráticos mínimos. El de Crimea. El de Crimea cumplió con unos estándares democráticos mínimos. Xavi, una cuestión un tanto más personal. En su momento, tú pudiste conocer personalmente a Pablo González, llegaste a compartir incluso ciertas coberturas informativas de acontecimientos que estaban sucediendo en Rusia y en los alrededores de Rusia hace unos años. Con lo que ahora habéis descubierto, con lo que acabáis de contar, ¿entiendes mejor, te cuadran más algunos de sus comportamientos de entonces? Bueno, yo quiero decir que jamás pensé que Pablo era un espía. La única persona con la que he hablado que me ha dicho: por un momento sí que me planteé que fuese un espía, fue Zhana Nemtsova, hija del opositor asesinado Boris Nemtsov, disidente rusa, copresidenta de la fundación Boris Nemtsov, y una de las personas a las que espió Pablo, sirviéndose además de la relación sentimental que ambos mantuvieron durante un tiempo. En mi caso nunca me pareció un espía, pero sí que es verdad que, ahora que lo pienso, tampoco me pareció jamás un periodista. Por alguna razón, un periodista como que siempre reconoce a otro periodista, ¿no? A veces hacía cosas que no tenían mucho sentido y por supuesto le pillaban con el carrito del helado. Después, ahora ya sabiendo lo que sé, está claro que recababa información, pero que su propósito nunca fue hacerlo de una manera honesta, que recogía información, pero que su cliente principal nunca fueron los lectores vascos del Gara, sino un público muy restringido
que son los jefes de un servicio de inteligencia ruso, que están, desde luego, interesados en los datos, pero no en que después se difunda una realidad fiel. Esta es la exclusiva de El Mundo, estos son los secretos, decía, de Pablo González, de Pavel Ruzhov, en definitiva, el espía de Putin. Xavi, gracias, un placer. A vosotros y encantado siempre. Esteban, lo mismo digo, gracias. Gracias a ti, Javier. Ya sabes, puedes escuchar El Mundo al Día en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio, donde, si quieres, pues te puedes suscribir. Esteban Urreiztieta y Xavier Colás han hecho posible este capítulo. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.